Es el momento en el que nada vuelve a ser igual. No hay una tregua que ahora me pueda interesar. Sé que la vida es un tablero en el que no hay que confiar. Mueve las fichas que tú quieras, mi reina banana. Amigos de Papalot TV, hoy iniciamos nuestro programa que esperamos que sea nuestro programa estelar, junto con nuestro programa estelar, La Hora Sindical. Estamos iniciando hoy con este nuevo programa, Con la Ley en la Mano. Este programa pretende traer un enfoque distinto de las normas que no se discuten en los grandes medios de comunicación y que muy pocos tocan, pero que son muy importantes para regular la vida en nuestra sociedad. El día de hoy tenemos a un abogado especialista en la ley de inclusión de la educación. Él es Renzo Vigo. Él ha sido asesor parlamentario, ha sido asesor de empresas, tanto privadas, y también es asesor en gestión pública. Pero como es tónica en nuestro canal, dejamos a nuestro invitado que él mismo se presente y que nos hable un poco de su trayectoria profesional. Renzo, por favor, las cámaras y los micrófonos de La Ley en la Mano para tu presentación. Buenas noches, primero que nada, Michael, muy buenas noches con todos, los que te ven, los que te siguen, ¿no? En verdad me siento bastante contento de haber sido invitado a este programa, porque nos va a permitir de poder conocer un poco más de de unas normas que de repente, si bien podemos creer o saber, está la norma por ahí, pero la pregunta es cuánto sabemos, cuánto se efectiviza, cuánto de, digamos, de operatividad hay en las normas, o simplemente son letras muertas, como muchas de las normas que hay, ¿no? Bueno, en mi caso, yo soy abogado, como bien señalaste, estudié en la Universidad Católica, he sido negociador, soy conciliador extrajudicial, he asesorado a varias entidades, ¿no? Públicos, privadas, he trabajado en el Congreso, he trabajado en varias entidades públicas, he estado bastante en el tema de lo que es recursos humanos, ¿no? Varios años como jefe de recursos humanos, ahorita estoy asesor también en un ministerio, ¿no? Y nada, lo que hemos venido a hablar es un tema que me gusta mucho porque es algo de lo que trato de hablar cuando me presento en el Congreso. Organicé una charla sobre el tema de las normas, la aplicación de las normas frente a las personas con discapacidad, ¿no? Y fue toda una experiencia muy rica que, bueno, lo vamos a poder compartir de alguna manera, y que tiene mucha relación a lo que hablábamos, ¿no? De la efectividad en cuanto a las normas que se generan, ¿no? Gracias, Renzo. Sí, muchos conocemos de tu trayectoria en todos estos años. Pero vamos de frente al tema, ¿de acuerdo? La ley de inclusión en la educación tiene ya varios años, ha sufrido algunas reformas, algunas ampliaciones también en el transcurso desde que se dio la ley. Si mal no recuerdo, allá por el año 2000,
12 o 13, si la memoria no me falla, ¿sí? Y a lo largo de la vigencia de esta ley ha venido sufriendo algunas transformaciones o algunas mejoras, inclusiones. Dime, ¿qué alcances tiene la ley de inclusión en la educación? Claro, para comenzar, tenemos como marco general, ¿no es cierto? Cuando hablamos del tema de la inclusión, hablamos, por ejemplo, de esta ley general que tenemos, la 29973, que es la Ley General de Personas con Discapacidad, que es un marco general, ¿no? Que a partir de eso encontramos varios beneficios que, en principio, las personas con discapacidad, ¿no? Tanto con deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, ¿no? Se enfrentan el día a día y que justamente ven impedido el ejercicio de sus derechos, ¿no? Esta norma general en el tiempo ha venido sufriendo algunas modificaciones en aras de que pueda ser no letra muerta. Definitivamente las modificaciones que se han dado no han servido de mucho, y lo digo en la práctica porque también tengo un hijo con autismo y que obviamente me permite poder tener digamos, de ver cómo se viene ejecutando y cómo lo vienen aplicando. En el caso de la educación, por ejemplo, hay una norma que es del 4 de abril del 2025, no es muy antigua, que es la ley 32289, ¿no? Esta ley es la que garantiza, por ejemplo, y promueve el acceso a la educación básica regular y a la educación básica, básica alternativa de los estudiantes en condición de discapacidad e impulsa la capacitación de docentes en educación inclusiva. Una norma realmente muy importante, muy interesante, por lo menos de la forma como está normada, ¿no? Porque entre otras cosas que podemos advertir, ¿no? Es que, por ejemplo, se tiene que los colegios debieran tener, por ejemplo, por aula, 2 vacantes para personas con discapacidad, ¿no? Algo que, por ejemplo, mucha gente no conoce, ¿no? Básicamente muchas personas, igual pasa con las universidades, que, por ejemplo, las vacantes en las universidades, el 5% tiene que estar reservadas, tanto en las públicas como en privadas, para las personas con discapacidad. Entonces, por eso le decía que hoy en día quizás normativamente tenemos algunas herramientas que nos puedan permitir el acceso o darle mejores condiciones a nuestros hijos respecto a esta inclusión, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer es, estas normas que están muy bonitas en el papel, ¿se dan? Los colegios aceptan guardan este 5% de las universidades, los colegios tienen estas 2 vacantes. ¿Cómo se está efectivizando esto? ¿Qué control, por ejemplo, está haciendo el Estado respecto al cumplimiento de estas normas? ¿Qué papel cumple, por ejemplo, el CONADIS, ¿no? Respecto a la aplicación de estas normas, respecto al resguardo del cumplimiento de las normas? Esa es una pregunta que es interesante poder desarrollarla, ¿no? Como te decía, sabemos muy bien, yo creo que tú también debes conocer muy bien que todas las entidades del Estado estamos obligados, por ejemplo, a atender del total del personal el 5%, ¿no es cierto? Es un porcentaje que debieran tener que todas las entidades debieran cumplir. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuántas entidades de todas que hay, cuántas cumplen con ese 5%? Yo les aseguro que no llega ni al 10%. Y estoy exagerando. Lo que nos hemos llenado a esta altura, en estos años, es el CONADIS cumpla un papel sancionador, ¿no? Fiscalizador sancionador, y decir, bueno, no cumpliste con el 5%, sanción. Una multa, no cumpliste de nuevo, otra multa, y así nos llenamos de multa. Pero la pregunta es, la gente con discapacidad, que busca justamente la oportunidad frente a estas barreras que ellos tienen por la discapacidad misma que tienen, ¿han encontrado una solución con estas normas o no? O sea, definitivamente yo les digo que en la práctica no está ocurriendo. En las entidades con estos concursos que hoy en día obviamente están cerrados, por ejemplo, por los concursos CAS, en el caso del Estado, ¿no?
muy pocas personas se presentan, y lo digo por la práctica mismo que yo tengo en recursos humanos, muy pocas personas con discapacidad se presentan, ¿no? Pero de las que se presentan, las preguntas también que uno se hace es cuánto de las entidades, por ejemplo, le dan, toman en consideración la discapacidad para, por ejemplo, darle las condiciones adecuadas y la persona con discapacidad pueda competir en igual de condiciones que cualquier otra persona. Entonces, las normas están dadas, ¿no? Pero la pregunta es cuánto es lo que se está haciendo para que se cumpla realmente, para que el objetivo real de la norma, que como estamos viendo tienen varios beneficios, se estén dando. La verdad, como les digo una vez más, muy poco, muy poco. Las aulas en los colegios, que ahora que estamos hablando de la inclusión en los colegios, sí, pues cada vez más el día del autismo, por ejemplo, o de las personas con discapacidad, dan sus charlas, tienen algunas ideas interesantes, como por ejemplo, la vez pasada a mi hijo le dijeron, vayan con una media distinta una de otra, para justamente mostrar las diferencias que hay. Y me pareció interesante, pero la pregunta, por ejemplo, es, ¿los profesores están preparados para tener personas con discapacidad? ¿Los hemos capacitado a los profesores? Porque si no es así, entonces esto no es una inclusión. Una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, es complicado poder mantenerlo en uno de estos colegios. Una persona con autismo tiene situaciones particulares, sociales, muy importante tomar en cuenta. Muchos colegios, por ejemplo, piden la maestra sombra, ¿no? Y entonces, ¿cuántas personas con recursos pueden acceder a estas maestras sombra, por ejemplo? Los colegios te dicen, si tú no traes una maestra sombra, pues acá no ingresos. ¿Quién fiscaliza, pues, que realmente se estén dando las condiciones en los colegios? Si solamente las entidades del Estado lo único que van a hacer es estar para sancionar y no para prevenir y no para cuidar que las condiciones realmente se cumplan para que las personas con discapacidad puedan acceder, entonces la situación se complica, ¿no? Esta ley, la 32289, no solamente lo que busca es estos porcentajes digamos, de dos alumnos por aula que puedan tener la situación de discapacidad, sino también lo que busca es la capacitación especializada de los profesores, ¿no? Entonces, ojalá, Dios quiera, ya tiene poco menos de un año, pero ojalá que esto no sea otra vuelta letra muerta. Conozco varios colegios en los cuales no saben de qué significa esto. Simplemente lo más fácil, ¿cuál es? Señora, saque a su hijo del colegio, ¿no? Entonces, como te decía, las normas están. La ley 32289 me parece una muy buena norma. Como te decía, la reserva obligatoria de vacantes, me parece interesantísimo, 2 vacantes por aula para personas con discapacidad. O sea, me parece por ahí interesante. Pero ya te digo, si tú no tienes una maestra sombra, no puedes acceder a eso. Entonces, esto que en la norma en general te lo dice, pues en la práctica está teniendo ya barreras de por sí, condiciones de por sí, ¿no? Lo cual es preocupante, ¿no? Sí, la verdad es de que sí he estado un poco revisando todos estos temas. El tema de las personas con condición la vamos a tocar después, pero ahora quisiera hacerte una pregunta. ¿Quiénes son los responsables de fiscalizar que esta norma se cumpla? Y si hay una estadística real de quiénes son los que cumplen, ¿de acuerdo? Entiendo de que hay algunos colegios que son pequeños, el colegio del barrio, ¿no? Que de repente les sea un poco dificultoso cumplir con esta cuota, ¿no? Hay colegios grandes que entiendo sí pueden hacerlo, ¿no? Pero, a ver, acá hay dos cosas, ¿sí? ¿Quién fiscaliza? ¿Sí? ¿Y cuántos en realidad son los que cumplen? Mira,
en lo que es la supervisión y el monitoreo, en virtud de la norma que está señalando la 32289, la norma lo establece específicamente. Te habla del Ministerio de Educación, ¿no? Y la SUGEL, las unidades de gestión educativa, ¿no? El gran problema es lo que tú estás diciendo, cuántos realmente lo cumplen, ¿no? Son como te digo, muy pocos. En estadística, yo lo que he estado revisando, lo que pasa es que hay mucha cifra negra, ¿no? Porque claro, la gente te va a decir, sí, no, puedes acceder, no hay ningún problema. La pregunta es la fiscalización. El producto de la fiscalización es lo que no nos están mostrando. Esa cifra que debiéramos sí conocer, ¿no? Porque son las fiscalizaciones propias. Porque ya te digo, si tú vas a un colegio, todos son inclusivos, todos cumplen. O sea, yo te lo digo porque me he tomado el trabajo de investigar sobre este tema y todos en principio cumplen. Nadie te dice que no, pero vamos a la práctica. La pregunta es, ¿cuántas entidades educativas hoy en día están sancionadas por el no acceso? Producto de una fiscalización hecha ya sea por el Ministerio de Educación o por la UGEL. Esa cifra es la que no se tiene, ¿no? Muy pocas unidades educativas son las que cuando son fiscalizadas, finalmente al padre de familia le dan la razón y sancionan a los colegios, ¿no? Yo he conocido de 2 colegios que han sido sancionados, que prefiero no revelar su nombre para no tener mayores temas con ellos, pero la verdad que muy pocas son las que realmente se están haciendo. Y es lo que estábamos conversando de un primer momento. Está la norma, están quiénes son los que sancionan, está quiénes son los que supervisan. La pregunta es si se hace, ¿no? Te soy sincero, no está funcionando esto. El tema de la supervisión y la fiscalización, a un año de vigencia, menos de un año de vigencia de esta norma, no se está cumpliendo. Bien, sí, pues hay muchas deficiencias en todo el aparato del Estado, ¿no? A ver, vamos a cerrar el primer bloque y te voy a dejar una pregunta para que me la contestes en el siguiente bloque. ¿De acuerdo? Correcto. Sí. A ver, yo he visto siempre, y desde que estaba en el colegio, de que las personas con discapacidad física siempre eran admitidos, ¿no? O sea, creo que por ahí no había mucho inconveniente en el tema cuando es la incapacidad física. Pero sabíamos también, y en mi época existía, y no sé cuál es la razón por qué se cambió, cuando los chicos tenían una condición y en ese tiempo no se conocía mucho sobre algunos temas, alguna condición, sobre el Asperger, sobre el autismo, sobre la hiperactividad, ¿no? No se conocía. El niño hiperactivo era el niño malcriado, ¿no? Sí, y así se calificaba a esta población, ¿no? De alumnos. Ya, y te dejo la pregunta, ¿por qué el Estado decidió tener una ley que incluya en la educación regular a toda esta población de personas y de alumnos, o niños, adolescentes, ¿no? ¿Y por qué no se mejoró el tema de la educación especial? Porque eso, no sé, a mi criterio, no sé si al tuyo, si de repente hubiera podido ser algo mejor, ¿sí? Te lo dejo para el siguiente bloque, me la puedas responder. Perfecto, ¿Sí? gracias. Estamos
en el programa Con la Ley en la Mano. Michael Castro en la conducción, Rafael Lucar en la parte técnica. Un par de minutos y volvemos. Estimados amigos de la ley, con la ley en la mano, seguimos con el abogado especialista en la ley de educación, inclusión en la educación, Renzo Vigo, que nos ha dado una exposición muy clara de la ley. Y le dejamos un interrogante para este segundo bloque. Renzo, por favor, dinos, ¿por qué se optó por esta forma de inclusión en la educación y no se mejoró la educación especial en el Estado? Demasiado costoso, demasiada infraestructura. Claro, lo que pasa es que nos hemos quedado, como bien ha señalado, en el tiempo, ¿no? Como tú bien señalabas también, antiguamente pues teníamos de que el colegio se permitía a una persona con alguna discapacidad física, ¿no? El tema del Asperger, del autismo, todo lo que es TDAH, son temas que en el tiempo se han venido desarrollando, que muchos de repente no sabían que tenían esta situación, y hoy que ya es más conocido por distintos motivos, todavía en el tema del autismo todavía científicamente no hay algo comprobado que sea el motivo por el cual uno adquiere esta discapacidad. Sin embargo, en lo que es normativo, ahí definitivamente el Estado se ha quedado, no ha mejorado, no ha hecho esta evolución en las normas, que si bien las normas son generales, pues lo que debe buscar es un mayor alcance, ¿no es cierto? Y no quedarnos simplemente con estas normas de manera general. Un poco lo que quería comentarte, por ejemplo, es que, por ejemplo, como te decía, los colegios privados deben aceptar alumnos con discapacidad leve o moderada, ¿no es cierto? Y reservar por lo menos 2 vacantes por aula para los estudiantes. Esto dice la norma, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué nos dice, por ejemplo, cuando queremos hablar de las sanciones? De lo que estábamos hablando hace un rato. Indecopi, por ejemplo, dice que se puede sancionar a colegios privados, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, con multas de hasta 450 UIT. 450 UIT, equivalente más o menos, ¿no es cierto?, a 2.200.000, si no aceptan alumnos con discapacidad o imponen requisitos ilegales como pagos adicionales por adaptaciones. El CONADIS considera que negar acceso a permanencia de estudiantes con discapacidad es una infracción muy grave y puede sancionarlo con hasta 15 UIT. O sea, te das cuenta cómo, digamos, que en lo que es multas, en lo que es sanción, sí, obviamente es grave, lo ponen como faltas muy graves, y sí lo han considerado así. La pregunta que también hacíamos en el otro bloque es, oye, ¿quién fiscaliza esto? ¿Lo están haciendo? ¿Lo han considerado en las normas? ¿Sí han considerado cómo hacer, por ejemplo, cómo hacemos desde la etapa de la matrícula? La supervisión a la hora de comenzar, por ejemplo, el año escolar. Oye, a ver, dígame usted, ¿cuántos alumnos tiene usted con discapacidad que se hayan matriculado? Ahora, dígame usted qué condiciones ha usted adaptado para que estas personas, estos niños, puedan estudiar en su colegio. Entonces, todas estas cosas no están reguladas. No hay un procedimiento como tal que permita, obviamente, desde el comienzo, ver si se está cumpliendo o no las condiciones. Lo que nosotros al final llegamos a qué es,
a la persona cuando tiene problemas, cuando le dicen no, no te puedes matricular y se busca una excusa X y con esto se sale. Justamente, como te decía, no hay una lista de sanciones que debería haberla, ¿no es cierto? Así como el Indecopi saca un listado de sanciones por incumplir determinados temas por protección al consumidor, deberíamos también tener una lista clara de qué colegios vienen incumpliendo, porque esto nos generaría una mayor transparencia y también un afán de mejora de los mismos colegios, ¿no? Pero esto, como te digo, no existe. No existe. La norma se ha quedado en el tiempo, definitivamente. Ahí esta norma que te decía es la última que ha salido del 2025, pero que definitivamente como norma está bonita, pero no ha mejorado nada en el tiempo lo que se espera frente a estas nuevas discapacidades que, como te decía, no es que no existieran, lo más probable es que no conocíamos mucho de esto, ¿no? Hoy en día que conocemos, vemos cómo en los colegios, por eso decía, sí, pues el tener un colegio, tú imagínate tener a 2 personas con discapacidad, con autismo. ¿Qué te genera esto? Que tengas, en primer lugar, capacitar a tus profesores en cómo manejar el tema del autismo. Yo hablé hace poco, me he reunido la semana pasada con el director de un colegio, sin dar nombres tampoco del colegio. Y un poco lo que él me decía es esto, es lo que estábamos hablando. Es que yo si tengo, por ejemplo, 30 alumnos, no voy a enseñarle a uno, ¿no? Para dejar de enseñarle a los otros 29. Pero le digo, sí, quizás eso es así, pero si ustedes se llaman colegio inclusivo y quieren cumplir la norma, pues tendrán que ver que no en todos los salones van a haber personas con discapacidad. Entonces sería interesantísimo que en los aulas que sí tengan personas con discapacidad, pues cuenten con profesionales adecuados que les permitan manejarlo. Y no solamente en la enseñanza, sino también en la sociabilización con los demás niños. ¿Cómo hacemos para que los niños que están alrededor de ellos, pues no les generen, por ejemplo, el bullying? ¿No es cierto? O sea, son muchas normas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no?, de las personas con discapacidad en estos colegios. No nos llamemos inclusivos si es que no cumplimos con todo lo que amerita el tener personas con discapacidad. Eso la norma no lo ha desarrollado. En las normas no está desarrollado. Están de manera muy general, que no permite obviamente que uno pueda fiscalizar y pueda sancionar desde un comienzo las pocas o nulas condiciones que se vienen dando en los colegios respecto al tema de la inclusión, ¿no? Yo estoy seguro que si se hace un programa de personas solamente de familiares con discapacidad respecto a su experiencia en los colegios, te vas a dar cuenta obviamente la insatisfacción total que existe y el poco, digamos, apoyo que sienten respecto del colegio y la poca empatía respecto del colegio, respecto a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, a ver, sí, el tema es bien complejo, ¿no? A ver, yo entiendo de que sí, algunos colegios tienen que hacer una inversión adicional, ¿no? Sí. No solamente en capacitar a los profesores, sino en adaptar los ambientes también para que estos chicos, sobre todo los que tienen condición, porque, a ver, los que tienen impedimento físico, es más fácil, creo, ¿no? ¿Sí? Poner rampas, porque no necesitan la preocupación que tú acabas de manifestar. O sea, un profesor que tenga no solamente que no descuidar a 29 alumnos, pero tampoco a ese uno que necesita de repente un mensaje distinto, ¿no? En el aula. ¿Esto a qué conlleva? A que los colegios tengan que hacer una inversión adicional. Y si la ley dice, ¿sabes qué? Tú no puedes cobrarle una pensión más alta, sino que lo mismo que cobras, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo crees que el Estado podría asumir? Porque es el Estado, al final, el que está poniendo las normas, ¿sí? Claro. Creo que debería haber una facilidad
para los colegios para poder implementar y poder capacitar también a los profesores, ¿sí? En este tema, ¿no? Claro, sería buenísimo que el gobierno asigne pues un presupuesto especial para, como tú bien señalas, y la norma ya lo ha recogido, capacite realmente tanto a los colegios estatales, donde también se necesita y con mayor fuerza, no la capacitación a los profesores, pero también el supervisar y con mayor exigencia también a los colegios privados, ¿no? El estar detrás de que realmente existe una capacitación. Hay un programa, ¿no? Que justamente ahora tiene que ver con la discapacidad severa, que es bimestralmente dan un apoyo de 300 soles, me parece, para las personas con discapacidad. Es el programa Contigo, ¿no? Me parece interesante que aunque sea de alguna manera, comencemos como gobierno, como Estado, a apoyar a las personas con discapacidad, pero en el tema de la educación, que es súper importante porque de ahí, pues los chicos también se van a desarrollar y comencemos de ahí con darle el apoyo. Las personas con discapacidad, por ejemplo, que tengan un terapista que los puedan ayudar a mejorar, ¿no es cierto? Imagínate que tú tengas no solamente un psicólogo en un colegio, sino también tengas un terapista. Sería buenísimo. En los colegios estatales donde hay mayor necesidad, no, una terapia, ¿cuánto nos cuesta? Una terapia está alrededor de 1.000 soles, entre 800 y 1.000 soles. ¿Cómo hacen las personas sin recursos para poder sacar adelante a sus hijos? Para que ellos puedan ayudarse y poder, en la etapa escolar, poder desarrollarse y captar todas las ideas. Es complicadísimo. Entonces el Estado debiera cumplir un rol fundamental en cuanto al acceso justamente a personal capacitado que les permita a una persona sin recursos poder acceder a tener buenos profesores que los ayuden a ellos a salir adelante. Estas personas con discapacidad necesitan, obviamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos con las personas con discapacidad? Que puedan ser cada vez más independientes, ¿no es cierto? Pero para que sean cada vez más independientes, tenemos que darle los recursos. Si no le damos los recursos, ¿cómo se desarrollan ellos? ¿Cómo pueden mejorar? Entonces, el papel del Estado hoy debiera ser mayor, mucho más fuerte, dándole, como les digo, terapistas en los colegios que nos permitan a los niños acceder a eso. No, o sea, no es tan complicado. Es solamente un tema de cómo distribuimos el tema económico en el Estado para poder saber dar la prioridad. Si para un gobierno dice que la educación es uno de los pilares de su gobierno, ¿por qué no se refleja? ¿Por qué no se refleja en algo tan sensible y tan importante, que es el futuro, obviamente, de nuestro país? ¿Por qué no se refleja? Eso lo venimos repitiendo, escuchamos, el pilar es la educación. ¿Y por qué no se refleja? Es preocupante, ¿verdad? A ver, se me ocurre, como a veces se me ocurren tantas cosas y me pasan por la cabeza. Se me ocurre, a ver, el año escolar inicia en marzo, termina a mediados de diciembre, vacaciones, los profesores tienen un mes, entiendo, ¿no? Ingresan en febrero, donde tienen que preparar todo el año y digamos de que el Ministerio de Trabajo, junto con el Ministerio de Educación, puedan llevar a cabo en esos meses talleres, cursos de capacitación intensiva con profesionales muy bien capacitados, ¿sí? Para seguir capacitando no solamente los que ya tienen una formación en, en el manejo con niños con discapacidad y condición, sino de que eso creo de que favorecería un poco, ¿no? Ablandaría también un poco la inversión que tienen que hacer los colegios privados o los colegios del Estado, ¿no? En capacitar a su personal. ¿Tú qué crees sobre esto?
No, me parecería perfecto que el gobierno invirtiera en lo que es la capacitación para los profesores, para los maestros. El, yo lo que me preguntaba es cómo hacer que mis alumnos, por ejemplo, sean empáticos con las personas con discapacidad si es que yo no conozco sobre la discapacidad. O sea, cómo poder enseñarles a ellos, cómo poder transmitirles a ellos, ¿no? El que conozcan, el que sean tolerantes, si nosotros no conocemos. ¿Cómo podemos intentar llegar a esa persona con discapacidad si ni siquiera conocemos sobre esa discapacidad? ¿Sabemos qué herramientas poder utilizar? Probablemente no. Probablemente creamos de que es una inconducta simplemente. De repente uno ve a una persona que está en el pupitre y comienza a hacer sonidos en su carpeta, o se para y se retira. Y muchas veces dirá, oye, este chico qué mal educado, ¿cómo lo estarán cuidando en su casa? Pues no, todo eso responde a algunas conductas propias, por ejemplo, de la discapacidad. Pero que si no la conocemos, obviamente lo que hacemos es lo que se hacía antiguamente en los colegios, castigamos, los sancionamos, los sacamos del colegio, los sacamos del salón, llamamos a los padres. Por eso que la capacitación que tú señalas es súper importante. Para poder ser inclusivos tenemos que capacitar primero a los nuestros. No nos llamemos inclusivos solamente porque hacemos cumplir, entre comillas, la cuota, ¿no? De ingreso respecto a las personas con discapacidad. No nos limitemos a eso, porque de eso no solamente consiste esta norma. Esto va más allá, va a la capacitación. Que esto no sea letra muerta, sino más bien, ojalá que, por ejemplo, el comentario y la propuesta que tú das realmente llegue a las autoridades y lo puedan hacer cumplir, ¿no? Bien, Renzo. Vamos a ir cerrando este segundo bloque Uh-huh. y nuevamente te voy a dejar una interrogante para el siguiente bloque. Pero antes un comentario. Y yo creo de que los chicos ahora entienden un poco mejor lo que es la incapacidad física, la condición de algunos. Y te doy una experiencia. Mi hijo, bueno, hace ya varios años terminado el colegio, pero había un chico que tenía Asperger en su salón y la verdad es de que lo trataban muy bien, ¿no? O sea, nadie se burlaba de él ni nada por el estilo. Siempre hay alguien, siempre hay un chico que es el que se quiere dar del payaso del grupo y siempre vas a tratar de molestar, ¿no? Pero yo creo de que esas cosas se han ido superando, no es como en mi época que el bullying era ley en los colegios, ¿no? Sí. Y todos nos defendíamos solos, ¿no? Pero bueno, así era en mi época. A ver, la inversión que tiene que hacer un padre de familia respecto de tener un hijo con una condición, sobre todo en los colegios particulares, tú has hablado del maestro Sombra, ¿sí? Al cual le tienes que pagar un sueldo también. O sea, la Correcto. inversión que tienes que hacer es terapias, el colegio y la maestra Sombra, ¿no? Porque a pesar de todas estas condiciones que se tienen que dar con chicos con una condición, valga la redundancia, sí, muchas veces hay chicos que sobrepasan la capacidad de control Uh-huh. de los maestros, ¿sí? Hace un momento tú hiciste mención de que las vacantes deben ser para chicos con condición de eh, media y moderada, ¿no? Correcto. Sí, no recuerdo, ¿no? Pero cuando ya sobrepasa, o sea, ¿cuál es la alternativa a esto?
La verdad es que yo no la conozco. Yo quisiera saberlo y creo de que a muchos padres de familia y a muchos que van a ver nuestro programa les encantaría saber Ujú, qué, cuál es la alternativa a, a esto. ujú. Ok, lo que pasa es que es complicado justamente, Michael. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que se loguea por ¿Ok? momentos, ¿no? Sí, 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 pero sí, sí, sí. sí, Ya, vamos, vamos al siguiente bloque, ahí me ya, contestas. ¿De ya, acuerdo? ya, perfecto. ¿Sí? Un segundito, ¿no? Estamos con Renzo Vigo en con la ley en la mano, hablando de la ley de educación, de la ley de inclusión en la educación. 3 minutos y volvemos. Es el momento en el que nada vuelve a ser igual. No hay una tregua que ahora me pueda interesar. Sé que la vida es un tablero en el que no hay que confiar. Mueve las fichas que tú quieras, mi reina banana. Estimados amigos de Con la ley en la mano, seguimos conversando con Renzo Vigo Carrillo, especialista en la ley de inclusión en la educación. La verdad es de que nos está dando una cátedra muy, muy sustanciosa sobre los alcances de la ley y te habíamos dejado una interrogante, estimado Renzo. ¿Qué hacer frente a toda esta problemática que se le presenta a los padres de familia eh, para poder acceder a una mejor educación de sus hijos? Y creo que también se crea un gran problema social porque no todos los que tienen hijos con una condición pueden acceder también a a todas estas condiciones que se necesitan, ¿no? Sí, como yo te comentaba, en los colegios cada vez los colegios digamos que son más que todo inclusivos en cuanto con profesores que son especializados. En el sector privado no hay muchos tampoco, existen, pero no hay muchos, pero realmente son bastante caros, ¿no? Y lo cual no tampoco te exonera, por así llamarlo, de que tú tengas que pagar por tu lado también terapias, ¿no? Que son realmente costosas. En el estado, por ejemplo, en el mismo Larco Herrera también se dan este tipo de terapias, pero estas son, claro, te imaginarás la cantidad de personas que, que un poco recurren a este tipo de terapias. También hay hospitales que también te dan, pero como te digo, pues hay que madrugar, ya conocemos cómo funciona el Estado, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, habiendo crecido más las personas con discapacidad, principalmente con TDAH, no se dan abasto, ¿no? Desgraciadamente. Hay centros de educación básicas especiales, que lo conocemos como los CEBE, ¿no? Son el lugar donde estudian los niños, adolescentes con discapacidad severa o multidiscapacidad, que le llaman, ¿no? Que son que cuando por la naturaleza de sus necesidades requieren apoyo educativo permanente, especializado, que no le puede otorgar una escuela regular. Como te decía, estos no hay muchos tampoco, ¿no? Hay programas también de intervención temprana, los PRITE, ¿no? Para niños menores de 3 años con discapacidad severa o de riesgo, ¿no? Hay, como te digo, existen, pero son realmente contados con una mano, quizás, ¿no?
son a los cuales puedan acceder a nivel Estado. Se han visto varios colegios en los cuales tienen de distinto tipo de discapacidad, ¿no? Pero como te digo, la pregunta es ¿cuántos hay de esos? Y cuántos, lo único que te queda es llevarlos a colegios normales, en los cuales no están capacitados y donde los hijos desgraciadamente sufren mucho porque obviamente no tienen las condiciones adecuadas ni tienen el espacio adecuado para poder estudiar en esos lugares, ¿no? La situación es bastante compleja, no hay lugares, no hay colegios, no hay muchos colegios especializados en la materia, ¿no? Que por lo menos a nivel estatal, si en el particular hay pocos, te imaginas en el estatal, o sea, cuán pocos hay para poder atender la demanda creciente que está habiendo respecto a este tema, ¿no? Ujú. A ver, esto me salta una duda, eh, eh, Renzo. Ujú. A ver, existen algunos centros, como me dices, cuando tienen alguna condición que sobrepasa al control, al manejo que puedan tener los profesores en la educación regular. Ujú. A ver, ¿cómo es que detectas? Yo he sabido de algunos casos, por ejemplo, de que estas situaciones a veces llevan a que los niños cuando ya tienen una condición severa, a veces golpean a la maestra sombra, tienen reacciones con sus compañeros, con la misma profesora del aula, y muchas veces los padres de familia no quieren asumir de que tal vez sus hijos ya pasaron a una condición o tienen una condición más severa que la moderada o la media, ¿no? Entonces, eso genera un poco de perturbación también dentro de las aulas, ¿no? Y ya, ¿cómo poder entender cuando nuestros hijos ya tienen que pasar a un centro más especializado como los que tú has nombrado? Claro, mira, normalmente a los padres nos cuesta muchísimo aceptar la realidad, ¿no? Aceptar que nuestro hijo tiene una discapacidad. Yo te lo digo con mucho orgullo, siempre digo que mi hijo es como un ángel, ¿no? Pero definitivamente uno tiene que aceptar la realidad. No es fácil, definitivamente no es fácil, pero comencemos por ahí, porque en la medida que nosotros aceptemos, le vamos a tratar de dar las condiciones que esa persona necesita. Si yo acepto que mi hijo tiene una discapacidad, me enfocaré entonces en buscar qué es lo que necesita mi hijo para poder desarrollarse, para poder salir adelante. No es fácil. Conozco psicólogos, terapeutas en el tema del autismo que tienen esta situación, que tienen hijos con esta discapacidad, pero sin embargo tampoco lo aceptan. Llegamos a ese extremo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si yo no acepto esta realidad, no lo llevo a un terapista y no busco el diagnóstico, entonces como lo expongo a mi hijo a ir a un colegio regular, en el cual lo más probable es que mi hijo no capte todas las ideas. Por ejemplo, un chico con TDAH, en algunos casos, no conoce lo que es el sarcasmo, ¿no? Que es propio de los niños de jugar con esas cosas. Bueno, ellos no conocen esas cosas. Entonces, claro, lo exponemos a nuestros hijos a esta situación. Es importante que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos. Yo te cuento, cuando tú vas a un terapista, a un profesional para que vea y te dé el diagnóstico de tu hijo, si tiene, por ejemplo, TDAH, ¿qué es lo que va a ocurrir? No es como cuando tú tengas un dolor de estómago o un dolor en la muela y te saquen una radiografía y te digan, ah, ya tienes esto o lo otro. No es así. Lo que tú le vas a decir al profesional es, mi hijo hace esto, hace lo otro, hace lo otro. Si tú no eres sincero, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Tu hijo hace esto? No, no lo hace. ¿Tu hijo hace lo otro? No, no lo hace. Ah, no se preocupe, su hijo no tiene esto.
y te da cualquier otro tipo de tratamiento. Es súper importante, y más aún a temprana edad, mientras más temprano es mucho mejor, que nosotros, si nos damos cuenta de esta característica de que es algo que no es normal, que un niño de determinada edad obviamente no haya desarrollado ciertas situaciones, pues aceptemos esto y recurramos a los profesionales y le digamos la verdad a los profesionales. Y a partir de eso, tomemos decisiones. No es bueno, se lo digo por experiencia propia, llevar a nuestros hijos, exponer a nuestros hijos por nuestros temores, por nuestros sentimientos, a situaciones tan lamentables que obviamente no están con las condiciones adecuadas, en colegios en los cuales, obviamente, si no le decimos que estamos con un niño con condiciones, con TDAH, pues va a ocurrir esto. El chiquito se va a frustrar, el chiquito no va a aprender al igual que los demás, ¿sí? Lo más probable es que también sufra de muchas de estas cosas. Entonces, por eso les decía, uno los advierte, pero uno también se ciega, y eso no es bueno. La mejor recomendación o la mayor recomendación que yo les daría es seamos sinceros para que ayudemos realmente a estos angelitos a que puedan realmente desarrollarse en el lugar que corresponde. Si es en un colegio especial, pues que sea en un colegio especial. Y si es un colegio exclusivo, busquemos, tomémonos el trabajo de ver realmente si el colegio al cual estamos asistiendo realmente es inclusivo o si solamente lo tiene de nombre. Esas cosas son súper importantes. Bien, a ver, yo te digo una cosa. Como te comenté, mi hijo terminó hace varios años el colegio y en su salón había un chico con Asperger. Lo llevamos al viaje de promoción, ¿sí? Y claro, él fue con un acompañante, pero ese chico era un relojito, ¿de acuerdo? Todo lo hacía a la misma hora, le dijeron, con los padres de familia le dijimos, ya, estos son los horarios. Claro que ninguno respetó, ¿no? Como es un viaje de promoción, ¿no? Pero él sí, ¿no? Le dijeron, almuerzo a tal hora, desayuno a tal hora, todo era un relojito. Y la verdad es de que las 3 o 4 conversaciones que tuve con él durante este viaje, porque lo estuvimos una semana, ¿no? Pude tener una conversación, eh, obviamente, la distancia en edad y todo lo demás, ¿no? Pero puede tener una conversación razonable como con cualquier otro chico que fue al viaje de promoción con nosotros, ¿no? Entonces, uno se da cuenta cuando un niño o un joven, un adolescente, una persona, sí se puede integrar al resto de la comunidad en la que se está desarrollando. ¿De acuerdo? Sí, Te hago todo sí. este preámbulo para decirte, ¿hay alguna forma? Porque si yo me hubiera dado cuenta de que el chico sobrepasaba los límites, obviamente lo hubiera informado, ¿no? Pero no. Ahora, ¿hay alguna forma para que, a ver, o la ley contempla de que los maestros, por ejemplo, que ellos son los que están todos los días con los chicos, ¿no? Puedan informar y se pueda tomar acción cuando ya los chicos, como te dije hace un momento, puedan, sobrepasan el control ya de los maestros, de la sombra y de los padres de familia muchas veces también, ¿no? Eh, ¿Hay alguna forma de que se pueda hacer un informe para que sea evaluado por un especialista y poder determinar si es que uno u otro chico pueda seguir integrado a la comunidad del colegio, me refiero? Claro, mira, normativamente no. Eso no, normativamente no está regulado. Sin embargo, por ejemplo, hoy en día ya no hablamos de en sí, antes había una diferencia entre el Asperger, por ejemplo, con el autismo, ¿no? Hacían diferencias, hoy en día hablamos en general del autismo, sino que simplemente
hablábamos de niveles de autismo, ¿no? Ya se ha generado esta situación. Las personas que antes se conocía como el Asperger, se dicen pues que son personas muy inteligentes. Yo he conocido jefes, ¿no? De planeamiento y presupuesto y de distintas carreras con mucha capacidad, ¿no? Y que vienen con Asperger, pero una de las características del Asperger es que ellos son muy metódicos, son muy centrados para determinadas cosas, ¿no? Y que son como lo que tú has visto, ¿no? Que son tal hora se hace, tal hora se hace otra cosa. A ellos, en general, las personas con autismo tienen esa secuencia. Si tú a ellos le quitas de lo que están ellos acostumbrados a hacer metódicamente, le generas una ansiedad, le generas un fastidio, ¿sí? Ahora, el que los colegios, cuando detectan esto, el que haga un informe de esto, te soy sincero, en los colegios privados lo que hacen es, si ven una situación, simplemente llaman al papá y te dicen, ¿sabes qué? Llévalo a un psicólogo o llévalo a un terapista. O sea, apoyo cero. Y en los colegios estatales pasa lo mismo. O sea, ya verás tú cómo sacas adelante. Por eso te decía la importancia de tener terapistas o profesionales que manejen la materia, que puedan un poco orientar, que puedan dar algunos alcances para que los padres también puedan ayudar a las personas con discapacidad. No que esa sería una realmente situación de inclusión, ¿no? En los colegios, pero no existe. Definitivamente te mandan a tu suerte, ¿no? ¿Sabes qué? Tu hijo hace esto, 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 debe tener de repente alguna discapacidad, llévalo a un terapista o a un profesional que te diagnostique, pero acá en estos colegios no sigues. Es así más o menos, ¿no? Entonces sería bueno de que los colegios, sobre todo los colegios más que tienen mayor capacidad y que las pensiones no son baratas tampoco, pudieran contar, ¿no? Con un especialista, no solamente, a ver, yo entiendo de que hay un departamento psicológico, ¿no? En los colegios, Sí, porque también es una obligación de ley, ¿no? sí, Sí, que hay un departamento psicológico, pero que estén especializados en esta materia ya es otro tema, creo, ¿no? totalmente, Requiere de otra especialización, ¿no? Sí, totalmente. ujú. Es una manera, lo Entonces, que tienen es un tema muy básico, ¿no? O sea, psicólogo, cumplimos con tener un licenciado y se acabó, ¿no? No, o sea, por eso te decía que cuánta importancia le damos a esta situación. O sea, la norma está, que nos debemos capacitar, que debemos ser inclusivos, pero realmente en la práctica vemos que no hacemos. Por eso te decía que las entidades del Estado, las fiscalizadoras por lo menos, deberían verificar que se cumplan las condiciones previas para que realmente en el desarrollo del año escolar se puedan atender diversas situaciones que se puedan presentar, ¿no? correcto. Yo creo de que sí, deberíamos un poco pensar en eso, ¿no? Sobre todo los colegios, ¿no? De que no solamente pues el psicólogo tenga el entrenamiento básico suficiente como para lidiar con algún problema que trae un chico de casa ¿no? Y poder solucionarlo momentáneamente, ¿no? Sino De de acuerdo. que tener esa especialización para poder tratar estos casos especiales, ¿no? Ese Sí. sería lo ideal y a eso debería apuntar la inclusión. Estimado Renzo, ha sido la verdad muy, muy grato conversar contigo sobre este tema. He aprendido mucho sobre sobre ese asunto y espero que no sea la última, ni la primera ni la última vez que podamos conversar. Tal vez más adelante podamos conversar de otras normas, de un poco de Perfecto, gestión pública y podamos brindarle a nuestros amigos que nos escuchan un poco más de conocimiento y un poco más de tratamiento de las leyes, que a veces mucha gente dice, no, la ley es para los abogados nada más, ¿no? ah, Así que ellos se encarguen de ver, no, 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 yo creo de que todos tenemos dentro de nuestros espacios saber por dónde estamos caminando legalmente, ¿no? Y correcto. eso es muy importante. Y como te digo, muchos sabemos de muchas cosas, ¿no?
Y hay mucha gente que se cree abogado también y que dice saber mucho de leyes, pero a veces hay cuestiones, detalles que la ciudadanía también debería conocer, ¿no? Correcto. Renzo, desde aquí, yo, Michael Castro, Rafael Lucar en la parte técnica, Papalor TV, sí, con el auspicio del Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú y la Central Unitaria de Trabajadores, te damos las gracias por haber estado acá con este tema tan importante para la educación en nuestro canal. Sí, te dejo para que te despidas, nuestros amigos, y cualquier cosa que quieras agregar, por favor, los micrófonos y las cámaras de Papalot TV y de Con la Ley en la Mano para ti. Sí, muchísimas gracias por la invitación, Michael. La verdad, espero que podamos dejar, aunque sea un poquito a los que te escuchan, la importancia pues de que sepamos nuestros derechos, sepamos que a nuestros hijos los vamos a ayudar en la medida que reconozcamos lo que tienen nuestros hijos, si es que alguna discapacidad tienen, y el saber llevarlos. Es importante el tratamiento de temprana edad, saber que en los colegios nuestra realidad no es tan grata en este sentido, pero que es importante que todos pongamos nuestro granito de arena de poder concientizar a los demás que es importante ser empáticos, que nuestra sociedad merece crecer, y para que crezcamos tenemos que conocer también. Primero conozcamos en qué consiste estas discapacidades para que podamos entender a las personas y para que le permitamos que ellos también se desarrollen como nosotros nos estamos desarrollando. A medida que esto ocurra, que el Estado también sea más consciente de la dificultad y las necesidades que tenemos, creo que las cosas van a mejorar. Ojalá pues que esto haya servido de algo para que de repente muchas personas que no conocían de esto lo puedan afrontar de una mejor manera, no por el bien de sus menores, ¿no? Es lo ideal. Gracias, María Marco, por la invitación y atento a cualquier solicitud que tú quieras. Encantado de poder estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Ha sido nuestro primer programa y muchas gracias, Renzo, la verdad ha sido muy ilustrativo. Claro que sí va a servir, creo, no solamente para los que nos estamos aquí preocupándonos por algunos aspectos positivos de la sociedad, sino también para los padres de familia que escuchen estos mensajes y que van a tener un poco más de perspectivas para poder actuar frente a la condición que tengan sus hijos. Ha sido Con la Ley en la Mano, nuestro primer programa de Con la Ley en la Mano. Michael Castro en la conducción, Rafael Lucar en la parte técnica. Nuestro agradecimiento al Sindicato Nacional de Artistas y Técnicos Independientes del Perú, a la Central Unitaria de Trabajadores del Perú y al consorcio Papalot TV. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Yeah.